Y en temas de la ciudad, como le adelantamos la semana pasada, ya están disponibles los créditos de vivienda para adultos mayores afectados por el sismo. Enrique Muñiz nos tiene los detalles. Acompáñenos. Como parte de los apoyos que se le brindan a los damnificados tras el sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, el gobierno local anunció que desde hoy los adultos mayores que tienen su vivienda afectada estructuralmente y ha sido catalogada en rojo, dejándola inhabitable, podrán solicitar un crédito para la reconstrucción o reparación del inmueble a través de la Secretaría de Finanzas. Estamos hablando de hasta $1 millón, por ejemplo, y en el caso de $1 millón estaríamos hablando de un pago aproximado de 3,750 pesos. Este pago lo estaríamos manejando a manera de renta, dada la aportación del indiviso. Si ustedes se dan cuenta, 3,700 pesos es 50% menos que los otros créditos. Durante el corte informativo de esta mañana, el mandatario local dejó claro que no se trata de una hipoteca ni de gravar un inmueble, sino que se ejercerá el crédito a través de los derechos de indiviso. Además, se anunció que en apoyo adicional a los capitalinos que cuentan con su inmueble dañado y catalogado en rojo por su inhabitabilidad, se les condonará los adeudos registrados hasta el 31 de diciembre de 2017 del impuesto predial y del pago del agua. La resolución que estoy mencionando apoyará a los contribuyentes en relación con inmuebles colapsados o catalogados como rojo, con condición de inhabitable y o daños estructurales que impliquen su reestructuración o su demolición. Su reestructuración o su demolición, esto es 100% de condonación que tendrá para efectos del impuesto predial y para el relativo a derechos por suministro de agua. Mancera Espinosa subrayó que estos apoyos son derivados de la nueva Ley de Reconstrucción Capitalina. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.